Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 6. El desenlace de la caótica batalla. Parte 1. El mono de piedra en el establo del mundo intermedio estaba esperando para ser revivido. Actualmente su nombre era todavía el mono monarca divino, con la posición, guardián de los caballos. Su verdadero nombre rebosante de poder que una vez conmocionó al mundo todavía faltaba por restaurarse, pero una buena parte de su poder divino se había recuperado, y su cuerpo arriba de la cintura había regresado a la carne. El dios mono reviviría una vez más de un mono de piedra. Sus brazos también se habían recuperado de la petrificación. En ese caso, agarrando sin importancia unas cuantas hebras de pelaje dorado, él los arrojó al aire. Las 10 extrañas hebras de pelaje se transformaron, convirtiéndose en 10 extraños y diminutos monos. Aunque eran pequeños individuos débiles, ellos eran suficientes para interpretar el rol de eso, el que atrapa, en un juego de las atrapadas. Ellos fueron inmediatamente enviados a perseguir al amigo que escapó, y los diminutos monos fueron todos soltados del establo al exterior. La amigo que era el objetivo había sido llevada fuera de la barrera por el asesino de dioses. Pero el mono no había estado en el puesto de guardián de los caballos en vano. Él conocía uno o dos pequeños caminos para salir desde adentro hacia la ciudad. Si él usara esos senderos personalmente, él sería atrapado por el hechizo restrictivo de guardián de los caballos. Sin embargo, como mensajeros divinos los pequeños monos no tenían ese problema. Justo como un pequeño pez deslizándose a través de una red diseñada para peces grandes, el hechizo sella dioses no podía detener bestias divinas o mensajeros. Oh, ¿quién me está observando desde la distancia? El mono de piedra notó señales de estar siendo observado. Para hacer que otro involucrado escuchara, él deliberadamente lo dijo en voz muy alta. Ha sido tanto tiempo desde que alguien me mira a hurtadillas, ustedes no pueden meterse en mi camino, ¿verdad? Solo chúpense sus dedos y esperen pacientemente. ¿Qué? Yo no soy tan corto de mente como para buscar con problemas con ustedes en busca de venganza. Mientras no hagan nada extraño, los dejaré quietos. Él habló alegremente mientras sonreía. A aquellos que lo usaron en el pasado y lo sellaron como el hechizo de guardián de los caballos. La visita repentina de Seisui Ena ocurrió en la tarde de este día. Yo digo, Ena, ¿tú realmente entiendes la situación? Por supuesto que sí, eso es porque vine aquí, Kaoru. Por favor, ¿podrías liberar a Ena de su arresto domiciliario? La localización era la residencia Sayanomiya en el área 3 de la sala especial de Chiyoda. Era una conversación en el estudio. Sabiendo que estás bajo arresto domiciliario y aún así te escapaste con tanto descaro. Ena refutó el reproche de Sayanomiya Kaoru. Ena no se escapó descaradamente, sino salió de casa de manera furtiva. Mientras caminaba me aseguré de que no hubiera ninjas tras mi rastro. Después del incidente de Ama no Murakumo no Tsurugi, la Himemiko de primera clase se había estado quedando en casa todo este tiempo. Su largo cabello negro estaba extremadamente suave y liso hoy, y aunque ella claramente no necesitaba ir a clases, aún así vestía su uniforme de estudiante. Probablemente porque ella era muy perezosa para escoger sus ropas. Además, la casa de Ena, el hogar Seisuin, estaba localizado en Chichibu, en la prefectura de Saitama. Rogarle a alguien por teléfono es muy grosero, así que Ena vino aquí a negociar directamente. Debo decir, eso es tan típico de ti. ¿Es esa la única razón? Déjame pensar. ¿También sería bueno dar un paseo? Verás, ser confinada sola en casa es realmente aburrido. Son tus propias acciones lo que causaron que fueses confinada, vamos, es tu propia responsabilidad. Normalmente observaba toda clase de desarrollos con regocijo, era raro para Kaoru hablar tan seriamente. La Himemiko de primera clase sin precedentes actuaba de manera extremadamente precipitada ocasionalmente. En esos casos, era la responsabilidad del líder de la organización el advertirla seriamente. Para la alegre y sociable Kaoru esto no era un trabajo placentero. Debería decirle a la familia Seisuin, así estarán más alertas. Si tuviera la intención, no me podrías atrapar sin enviar gente del calibre de Amakasu o Maestro Suto. Kaoru, no hablemos de esto por ahora, y volvamos al tema principal en este instante. No, aunque estoy muy impresionada con tus habilidades de fuga de prisiones, debo denegar tu pedido. Replicó Kaoru fríamente. Como una nota adicional, Suto era la abreviación de estilo antiguo Suto, el nombre de las artes marciales practicadas por la Himemiko y miembros del comité de compilación de la historia. Su maestro era también un instructor espadachín. ¿Podrías por favor encontrar una manera de manejar esto aquí? Ya va siendo hora de que Ena aparezca en la casa de Kusanagi. Mi abuela allá en la casa también dijo
apresúrate y vuélvete íntima con su majestad, y ten su hijo. Sí, qué fácil decir tales palabras a su nieta, fiel al nombre de heroína. La heroína de edad avanzada era la cabeza de los Seisuin. Esta clase de nieta solo fue posible por la existencia de semejante abuela. Kaoru entendió completamente ahora. Es por eso que digo, ¿esta clase de método de persecución no debería ser evitado por ahora? Considerando la personalidad de Kusanagi, esto es lo mejor. ¿Así es? ¿Acaso a su majestad no le gustan las chicas un montón? Mientras no sean homosexuales, la gran mayoría de jóvenes en esa edad son básicamente como él. Pero por la interferencia de su ambiente familiar, su actitud hacia las relaciones hombre-mujer son demasiado serias, así que él estaría más relajado saliendo a divertirse con amigos varones. Autodenominándose la amante de Kusanagi Godou, Erika Blandelli era aquella representando a la Asociación Mágica Milanesa La Cruz de Bronce Negro. Estas noticias se habían esparcido bastante dentro de los círculos asociados a la magia, porque todo empezó desde la mujer atraída hacia él. En el comienzo, el comité de compilación de la historia también vio a Kusanagi Godou así, pero Kaoru y Amakasu ajustaron sus perspectivas porque Godou no era tan libidinoso como se rumoreaba. Excepto por nosotros, es muy fácil para otros obtener la impresión equivocada, así que no he tratado de, descuidadamente, intentar corregirlo o prevenir que otros lo malinterpretaran a él. Aún así, su propia conducta es la mayor razón detrás de ese tipo de malentendidos. La última declaración hizo que Ena asintiera con satisfacción. Kusanagi es muy varonil. Sí, ese es el esposo de Ena. Para un hombre de su tipo no poder ser muy apresurada, es mejor conquistarlo lentamente. Primero empiezas desde amigos y gradualmente lo hace bajar su guardia, entonces cruzas la línea de meta de un solo golpe. Si ese es el caso, ¿acaso Erika no tomaría la delantera? Esa persona es muy proactiva. ¿Cómo puede ser tan inflexible aquí? ¿Qué importa si ella llega allí primero? Kaoru sonrió felizmente. El playboy que iba a por los de su propio género esbozó una débil sonrisa de orgullo. La realidad es como esos juegos de simulación amorosa que a Amakasu le gustan, ¿eh? No es un mundo donde tú puedes construir una maravillosa familia y dar nacimiento a un amor eterno en el tiempo de 1 o 2 meses. Incluso si alguien llega antes que tú, está bien recuperarlo por ti misma. Incluso si el matrimonio es un obstáculo, siempre está la solución del divorcio. ¡Guau! Realmente no entendí la primera mitad, pero la segunda encaja perfecto con el estilo de Kaoru, qué astuto. Ja ja ja, no me halagues tanto. Así que, es tiempo de hablar acerca del castigo por escabullirse del arresto domiciliario. Kaoru es el diablo. Demonio. 2 caras 1. Gritó Ena en protesta. Repentinamente, su expresión cambió. Un hipócrita. Al escuchar las voces efímeras de ciertos dioses, ella mostró una expresión extremadamente seria. Ena escucha atentamente mientras miraba al techo del estudio. Habiendo conocido a la Himemiko de primera clase por tanto tiempo le valió a Kaoru para notarlo y darse cuenta de que algo había ocurrido, así ella simplemente observó en silencio. Hey, ¿qué está pasando? Qué raro de tu parte tomar la iniciativa y llamar de ese lado. Ena tomó su teléfono y lo puso contra su oreja y boca. Ella empezó a hablar con el celular. Solo por escuchar la conversación, comunicación, Kaoru entendió básicamente lo que había ocurrido. Este era uno de los puntos fuertes de la observadora sumamente inteligente y Himemiko que se travestía. Después de oír el reporte de Ena tras la comunicación, las cosas estuvieron aún más claras para ella. Kaoru sacó su teléfono y llamó al confiable subordinado cuyo nombre había sido mencionado hace poco. Hola, Amakasu-san. ¿Cómo se siente estar en viaje de negocios a Nikko? En realidad, me estaba preguntando si una situación problemática había surgido, así que te llamé. Si ese es el caso, por favor dime el secreto de tu clarividencia. Admitiendo la situación inesperada, Amakasu respondió, estaba a punto de llamarte y reportarme, es un caos total aquí. Escuchando el breve reporte de su subordinado por cerca de 10 minutos, Sayanomiya Kaoru recibió noticia del cataclismo en Nikko. Al terminar ella suspiró. Es verdad, después de todo, Kusanagi-san ha desaparecido. Después de todo, no son palabras que puedo ignorar, tu clarividencia vio eso también. Esta vez, después de oír la explicación de Kaoru, Amakasu dijo, ja, esto es realmente. Y respondió con una sonrisa frívola, por eso, no hay necesidad de preocuparse acerca de la seguridad de allá en este momento. Me estaba preguntando acerca de la mente maestra detrás de esta conmoción. Amakasu-san, ¿cuál es tu opinión? He identificado a un sospechoso y empezado el monitoreo. Sin embargo, ¿hay algún problema?
Si la foto de mi información es correcta, esa persona debería ser el joven maestro la familia Lu de Hong Kong. Al oír a su subordinado suspirar tan fácilmente, Kaoru solo se podía encoger de hombros. Si es así, entonces ese estimado de China debe ser el verdadero sospechoso. Sí, nadie lo esperaría de ella si se dedujese sin prueba. Pero si realmente es así, entonces las cosas están realmente mal. Yo continuaré investigando encubierto, y tratar de crear un plan contra la deidad serpiente. Ve a encontrar a Erika-san y Liliana-san primero. Encárgate de este incidente bien, te doy toda mi autoridad. Entendido, trataré de hacerlo mejor. No, en situaciones como esta, tienes que apostar tu vida para cumplir, justo como un ninja, no puedo hacerlo. Aplicar para los beneficios por heridas en el trabajo requiere muchos trámites, y la compensación por morir en el trabajo no es particularmente generosa. La seguridad va primero. En cuanto Kaoru finalizó su llamada, Ena le habló. Kaoru-san, por favor, deja que Ena vaya a Nikou, ella definitivamente será útil allá. La Hime-miko de primera clase tenía excelente audición, y había estado escuchando la voz de Amakasu claramente. Kaoru sacudió la cabeza con firmeza. No, denegado, aunque puedo liberarte temporalmente de tu arresto domiciliario, pero debes quedarte obedientemente a mi lado. ¿Por qué? Si voy como refuerzo, yo definitivamente seré capaz de asistir a su majestad. Tú eres parte de las reservas en casos de emergencias, tengo que juzgar correctamente el momento perfecto para tu participación. Incluso después de haber perdido la ama no Murakumo no Tsurugi. Ena era todavía una mensajera divina. Por ejemplo, al invocar el poder su deidad guardiana, Susanoo, ella podía controlar tormentas que ningún otro mago podía controlar, y crear incomparable destrucción. Aunque era no suficiente para luchar contra un verdadero dios, este nivel de habilidades de combate era suficiente para manejar sirvientes divinos, y por lo tanto era imperativo no gastarla en batallas innecesarias. Cuanto tu poder de invocación divino sea realmente necesario, yo te enviaré. Entonces, ¿por qué no vamos a la escena para estar preparadas? Ena irá allá directamente y animará a su majestad. Por supuesto que iremos a la vecindad de Nikou a manera de preparación, pero nosotros no iremos a la escena inmediatamente. Cuando un dios herético aparece y la naturaleza del desastre es desconocida, uno debe observar calmadamente y evaluar la situación. Kaoru advirtió calmadamente a Ena, y entonces empezó a hacer arreglos con el personal para enviarlos allí. ¿Quién sabía si terremotos o inundaciones habrían de ocurrir? Incluso sin ese fenómeno destructivo, el contacto podía ser perdido con facilidad. En este monumento, la precaución era lo más importante. Y por otra parte, una vez que este incidente acabe, tu arresto domiciliario termina. Así que Ena, primero ven conmigo y observa cómo se desarrollan las cosas. Dando órdenes calmadas, uno nunca debe estar ansioso en una situación caótica. Bueno, ella tampoco tenía la habilidad de usar la carta de triunfo de la Hime-miko de la espada. Así, ¿cómo podía esta situación no favorable ser revertida? Parte 2. Erika y Liliana estaban ahora en el territorio de Saitengu. Unos cuantos minutos antes de que Leviatán empezara a sangrar, Amakasu Touma había llegado lleno de serenidad. Señoritas, ha sido una corta separación, pero ustedes dos están tan hermosas como siempre. Qué anormal comparado con tu estilo de hablar generalmente. ¿Hay algunas malas noticias que quisieras discutir con nosotros? El joven hombre estaba tan calmado como era usual en él. Erika le sonrió elegantemente a él. Uno no podía esperar buenas noticias cuando el agente especial talentoso en las artes japonesas antiguas de espionaje hacía una aparición en momentos como estos. No hables como si siempre trajese malas noticias, mejor digamos que estamos en el mismo bote ahora. Ja ja ja, ¿es así? Poniendo eso de lado, tengo que reportarle. Justo ahora ese joven llamado Lu Jingwa está preparándose en el santuario interno Okusa de Tousogu, como si esperase por alguien. Tal vez no lo sepas ahora, ese santuario de aquí es lo que tú llamas la puerta al mundo interior, y un señor de la guerra de acero está sellado allí. Tras haberlo dicho de una sola vez, Erika solo podía sonreír sarcásticamente a manera de respuesta. Amakasu había tocado todos los puntos cruciales. Uno nunca podía ser descuidado cerca de este hombre, pero también podía ser dicho que él era alguien de quien se podía depender en ocasiones como estás. Amakasu Touma, está realmente bien que tú compartas tan importante información con nosotros. Liliana dio una pequeña advertencia, y Erika la señaló con los ojos. No mantengamos secretos entre nosotros tanto como sea posible, y resolvamos este asunto juntos. Así lo veo. En adición, he obtenido noticias de la posición de Kusanagi-san de mi jefe. Con esta información,
Habrá un montón de ventajas para nuestro trabajo en equipo. Amakatsu les dijo otra vez las cruciales noticias. Habiendo oído el contenido, Erika murmuró suavemente. Nosotros no nos hemos separado siquiera por 2 horas, y él ya voló a esa clase de lugar. Debería ser mi amado descrito como sorprendente o confiable. En otras palabras, por una razón completamente desconocida, él fue a esa clase de lugar. Liliana mostró una expresión sutil. Kusanagi Godou no solo fue al plano astral sino también a un lugar en particular. Una vez más, Erika dio testimonio de su sorprendentemente aterradora habilidad de mantenerse con vida. Así que, nosotros llevaremos al ataque frontal esta vez. El nombre de la deidad serpiente es Leviatán. Causando un gran problema en Los Ángeles, la bruja No, ancestro divino, restauró su forma antigua para convertirse en un dios herético. La mente maestra secreta manipulándola debía ser la maestra de Lujingwa. Jaja, uno de esos nombres es completamente inesperado mientras que el otro es justo como se esperaba. Acabas de decir que una deidad de acero reposa en ese lugar. Liliana vio la llovizna de sangre proveniente de la serpiente. Ese leviatán es casi como carnada para el acero, revelando un cuerpo cercano y luciendo como un sacrificio. Tu elección de la palabra sacrificio es bastante apta, y de hecho, esa es la verdad. Amakatsu asintió y concordó con la opinión de la bruja. El nombre del hechizo que sella al acero en este templo es el guardián de los caballos. Para liberarlo, se requiere que un dragón o una deidad serpiente aparezca en la tierra. Aunque especulado en qué clase de enemigos tal vez aparezcan para romper el sello, fue inesperado que un sacrificio de una deidad serpiente pudiera también cumplir con las condiciones. Los comentarios de Amakatsu fueron interrumpidos repentinamente. La puerta cuadriculada del santuario se abrió abruptamente y un fuerte viento sopló desde adentro. Fuera voló una belleza trascendental, quien procedió a elevarse en el cielo como una doncella celestial. Como una doncella celestial vistiendo una túnica cuyas telas parecían tan ligera como una pluma, ella miró hacia abajo a Erika y al resto desde el cielo arriba del templo, con una expresión de completo desinterés como si estuviese viendo insectos. Su cuerpo estaba fluyendo con poder mágico que sobrepasaba con creces al mejor de los magi. Justo como ella iba a empezar a volar, Erika gritó, por favor espera un momento, su eminencia Luoao. ¿Qué le pasó a mi amo Kusanagi Godou? Esas palabras tuvieron un efecto. La doncella celestial dejó de planear y flotó en el aire para contestar su pregunta. Solo en esta ocasión te responderé, chica rubia. Hoy debería ser nuestro primer encuentro, como llegaste a saber la apariencia imperial de mi persona, Luoao. Completamente hermosa, pero la voz como de jade estaba llena de una resolución que parecía llegar a las profundidades del que escuchaba. Erika puso una rodilla en la tierra y contestó con la etiqueta de un caballero. Mi nombre es Erika Blandelli, gran caballero de la Cruz de Cobre Negro. Hoy es también la primera vez para mí, el ser honrada con la presencia de su eminencia. Basado en la situación actual, yo deduje que podía otra más que su eminencia Luoao. La deidad serpiente de sacrificio, la joven maestra de la familia Lu, y el desaparecido Kusanagi Godou. Y entonces la Supernatural el demonio apreció ante sus ojos, dejando solo una respuesta para ser deducida. Por supuesto, el tiempo de respuesta de Erika fue excelente, la cual es una de las razones por la cual ella obtuvo una respuesta. De hecho, Liliana y Amakatsu estaban parados allí, conmocionados, simplemente mirando a la líder del culto. El rey Kusanagi sí que tiene a un sujeto con excelente visión. En reconocimiento de tu talento, te responderé, ese rey fue sometido en el mundo intermedio por mi esplendor en las artes marciales, y ha escapado a otro lugar. Sin embargo, no hay vergüenza en la retirada, un elemento básico en el arte de la guerra, y la manera en que escapó de mí, Luoao, fue digna de elogio. Lo cual es porque él huyó a esa clase de lugar. Al oír la voz musical Erika no podía evitar sentirse impresionada. Para haber batallado contra la líder del culto demoníaco, Kusanagi Godou y los problemas eran verdaderamente inseparables. Entonces su eminencia. Gran caballero, la sesión de preguntas y respuestas acaba aquí. Estoy en medio de una conquista, y no tengo tiempo para ti. Un grito que el cuerpo de uno temblase. No, no estaba solamente temblando. Erika y Liliana, así como Amakatsu, todos los que oyeron el reproche de Luoao fueron simplemente mandados a volar como si hubiesen sido atacados por una tormenta. Erika chocó contra un árbol de cedro. ¿Edo de ahora fue una onda de choque? Para el momento en que ella soportó el dolor y se paró, la líder del culto se había ido, volando hacia el cielo arriba de Tousou-gu donde Leviatán estaba localizada. Ah, déjame decir que esa persona es simplemente molesta, en todos los sentidos. ¿Quién habría pensado que la líder del culto Luoao era una mujer?
Y podría usar magia voladora, ella podría ser una bruja también. Los otros estaban bastante agitados también. ¿Qué deberíamos hacer a de continuación? ¿Ir a buscar a Kusanagi Godou y las hermanas Marilla, o confrontar a la líder Luoao y Leviatán? ¿O dividirnos y hacer ambas? Sí, de ser posible, también me gustaría que nos dividiéramos. Erika estaba considerando la sugerencia de Liliana. Si era posible, sería mejor si ambas opciones eran perseguidas, pero era importante no caer en la equivocación de dividir su fuerza y ser eliminados de manera aislada. Sea enfrentándose contra la líder del culto Luoao o buscando la localización del árbol, ambas tareas requerían el mayor número de personas posibles. Si una decisión no era hecha entre las dos, bien podrían fallar las dos. Nosotros perseguiremos a Luoao, dado que manejar la situación actual es una prioridad. Además, entrar al plano astral requiere un alto grado de preparación y no hay tiempo para eso ahora. Sí, esta decisión es bastante apropiada. Yo entiendo. Amakatsu respondió ligeramente mientras Liliana dirigía su mirada al templo. Sin embargo, eso significa que ignoremos a Kusanagi Godou y las hermanas Marilla por ahora. No había tono de reproche en sus palabras, pues Erika había tomado la decisión más racional. Pero la razón y los sentimientos eran aparte. Para que Erika hubiese tenido que tomar una decisión tan desgarradora, no había otra opción. Al menos hemos confirmado que están bien por ahora, así que estaba bajando la prioridad temporalmente. No hay problema, Godou no es alguien que muera fácilmente. Yo creo que él hará lo mejor para proteger a Yuri y Kari. En este momento, decisiones estratégicas eran más importantes que arranques emocionales. Mientras Erika lo analizaba de manera fría, una voz repentina la llamó. ¿Cómo ese es el caso? ¿Por qué no permitirme ir al plano astral? Era una voz de una mujer joven, pero ninguna presencia podía ser sentida. Erika miró en la dirección de la voz, así como también Liliana y Amakatsu. Para alguien aproximarse a ellos tres sin que se dieran cuenta, era un logro verdaderamente raro, así que estaban bastante impresionados. Soy bastante inadecuada para cosas como el combate, pero he estado pensando todo este tiempo cómo podría ser de ayuda para todos ustedes. Afortunadamente puedo ser considerada una experta en esta área, así que, podría dejármelo a mí. Del bosque de cedro salió una belleza rubia. Apenas en sus años 20 tempranos, ella estaba vistiendo un lujoso abrigo blanco con largas botas negras. Debajo del abrigo había un vestido de punta corta y leggings, dando una sensación elegante como una princesa que se escapa del castillo para dar un paseo en las calles. Eso era natural, pues ella era verdaderamente noble y una princesa al mismo tiempo. En cuanto Erika vio su gentil belleza, estaba completa sorprendida. Se había encontrado con ella la última vez en Londres con su tío Paolo. Por supuesto que Erika estaría impresionada de encontrarla en esta clase de lugar. Sonriendo pícaramente, ella se puso el dedo índice en los labios. Ella verdaderamente luce como si se hubiese escapado. La más brillante y elegante dama, de todas las personas que Erika había conocido, había hecho su aparición. Una sensación de oposición surgió naturalmente. Si ella no dejaba que la princesa fuera testigo de su gracia como noble, le habría fallado a su nombre, Erika Blandelli. Milady, si fueras de hacerlo, sería nuestra más inesperada fortuna. Erika le mostró respeto mientras deliberadamente evitaba referirse a ella como princesa, actuando tan respetuosa como si esto fuese una corte real, llena de orgullo y pomposidad. Mi señor y nuestros aliados, las Miko, todavía están adentro. Si es posible, por favor bríndele su asistencia. ¿Por qué y cuándo ella vino a Japón? Esas preguntas inadecuadas debían ser evitadas. Cuando el momento correcto llegue, ella probablemente le explicaría su propósito por sí misma. Del diálogo de hace unos momentos, podría ser deducido que ella ya sabía la situación básica, así que Erika hizo su solicitud de manera simple. Entiendo, pero no puedo garantizar un índice de 100% de éxito, aunque un 65% debería ser suficiente para complacerlos a todos. Con una expresión seria, Liliana estaba observando a las dos conversando. Amakatsu simplemente asintió con la cabeza y se encogió de hombros. Ya veo, así que la dama aquí está familiarizada con Erika-san. ¿Es mi suposición correcta? La princesa asintió y añadió casualmente. Por cierto, tengo una sugerencia. Ya que ese leviatán es el factor principal en la liberación del durmiente acero, si lo piensan, removerla a ella debería ser suficiente para impedir la resurrección del dios. Aunque será difícil, por favor considérenlo. Ella era una usuaria de la visión espiritual similar a Marilla Yuri y ha obtenido un gran conocimiento acerca de los dioses. Consejos de su sabiduría eran grandemente respetados por honrados magi y caballeros como las palabras de un sabio,
Erika expresó su profunda gratitud. Parte 3. Mientras la pequeña tormenta asaltaba la pequeña casa en las montañas, Godot miró al viejo. Esta era su segunda vez aquí, en la residencia del anciano dios viviendo aislado en el mundo intermedio, Susanoo. Opuesto a Godot, que se hallaba sentado con las piernas cruzadas, el solemne maestro de la casa estaba sentando con una rodilla arriba. Detrás de él estaban otros dos personajes familiares, la rubia princesa sentándose formalmente en 6-2, y el Buda viviente en la posición de loto. De todos los lugares, ¿por qué diablos tuve que venir aquí? Por supuesto que es porque mi espada te trajo aquí, solo mira cuidadosamente a Ama no Murakumo. Godot se quejó mientras Susanoo contestaba con tonos frívolos. Así que esa espada en verdad se convirtió en mi posesión después de todo. Recordando el dolor que sintió antes de la transferencia, Godot miró su brazo derecho arrinconado por Luao. Ellos habían llegado aquí antes de darse cuenta. Ese momento cuando fueron transferidos aquí debió haber sido la voluntad de Ama no Murakumo no Tsurugi, la cual cortó a través de la pared de la barrera de sellado para permitirle escapar fiel a su nombre de la espada que separó la tierra del mundo intermedio. 2. Postura tradicional para sentarse de Japón. Oh, parece que todavía no lo has captado, pero un día tú dominarás la espada, ¿cierto? Has sido mi compañero por largo tiempo, atesóralo bien. No tengo intención de violar las regulaciones de pistolas y otras armas. Godot suspiró, a pesar de lo que dijo, si este compañero no hubiera aparecido para salvarlo, probablemente ya estarían muertos. Aunque él no tenía interés en recoger una espada, ser ingrato traería retribuciones. Al menos el misterio había sido resuelto. La localización más familiar en el mundo intermedio para la espada era la residencia de su dueño original, así escogió escapar aquí. Poniendo eso de lado, podrías devolver a las hermanas Marilla a su forma original. No a pesar de mi carácter sencillo. Soy un dios después de todo. Incluso el monje y la princesa no aparecerán fácilmente ante gente ordinaria. ¿Cómo podías permitir que humanos que no son reyes demonios aparezcan en nuestra presencia? De todos modos, debería aguantarlo por ahora. La respuesta de Susanoo hizo que Godot mirara a los peines en sus manos. Un par de peines hechos de bambú, uno grande, uno pequeño, fueron transformados de las Marilla. Cuando ellos se transfirieron a esta pequeña casa, Yuri y Kari ya se habían desmayado. Godot entonces vio al anciano dios mascullando algo irreconocible, lo cual transformó a las hermanas en un set de bambú. Encontrándose a sí mismo como el único inafectado, Godot se molestó por supuesto. Pero Susanoo dijo que ellas se recuperarían una vez que dejen esta casa. Como una disculpa, Susanoo alertó a Sumiko, Seisu y Nena, el hecho de que los tres estaban seguros, logrando así apaciguar la ira de Godot. Para ser capaz de convertir dos chicas en algo como esto. El mundo intermedio es un territorio muy ambiguo que extiende la línea entre mundo ficticio y real. Eso es el por qué uno puede viajar usando pensamientos, y dioses como nosotros pueden incluso cambiar este mundo. Tal transformación es pan comido. A pesar de su apariencia violenta, la explicación de Susanoo era sorprendentemente complicada. Si las hermanas no pudieran ser restauradas, ¿qué vas a hacer? Mientras Godot se preguntaba eso secretamente a sí mismo, el monje vestido de negro habló. Por cierto, has causado alguna conmoción interesante de nuevo. Yo no he causado nada, solo fui envuelto en las cosas. La momia sin vendajes quien se convirtió en un Buda con el cuerpo disecado. Godot objetó al monje que poseía esa apariencia. Por favor mira, monarca Raksasa, el rey mono ahora se ha convertido en esto. La princesa que vestía un kimono de estilo Junitoe 3, entregó una vasija de agua. Reflejado en la superficie del agua estaba el establo con el mono de piedra, pero todo del pecho hacia arriba era carne. Los ojos eran de color rojo con pupilas doradas. Era una apariencia muy intrigante. Para ser honesto, nosotros somos quienes aprisionamos al rey mono en el palacio del guardián de los caballos, y la figura central para resolver este problema es. En cuanto la princesa le dio una mirada al monje de negro, él mostró su boca sin dientes y dijo. Exactamente, cuando yo estaba todavía en la tierra, yo hice eso. ¿Fueron ustedes chicos? ¿Por qué harían algo como esto? Ese mono es una deidad de acero. Godot sintió que eran un grupo sin esperanza. ¿Acaso no sembraron las semillas del conflicto ellos mismos? Ese rey mono, es tanto un mono como un poseedor de la divinidad de acero, un gran héroe rodeado de flamas que subyugaron a dragones y serpientes. Solo un extremadamente poderoso acero es capaz de convertirse en asesino de dragones o serpientes. ¿Matar dragones y serpientes? Actualmente, mi nación tiene un problemático niño divino. Un dios foráneo que estuvo a la deriva desde ultramar, el niño divino que es actualmente el más fuerte acero. Para prevenir que este dios se despertara nosotros trajimos al rey mono para matar dragones y derrotar serpientes. El más fuerte acero, ¿de dónde había Godot escuchado eso antes? De algún modo Godot tuvo una sensación como de un déjà vu, pero el tema principal en este momento era el mono. ¿Por qué son los dragones y serpientes muy problemáticas? Ya tú deberías saberlo, las deidades dragones y serpientes pueden hacer a los acero más feroces, y pueden también despertarlos.
3 literalmente, túnica de 12 capas, un extremadamente elegante y complejo kimono que solo era vestido por damas cortesanas en Japón. Godot recordó el incidente del héroe Perseo. Lo que causó su aparición fue la presencia de un dragón. Fue bastante después cuando a Godot se le fue dicho esto. Por cierto, tú también has luchado una vez con una deidad serpiente de los bárbaros del sur. Si hubieses fallado en ese entonces, nosotros hubiésemos llevado a cabo el ritual de liberación del guardián de los caballos en el rey mono. Oigo continuamente este término del guardián de los caballos. Ese es el nombre del dios mono. No, es el nombre de posición oficial, un puesto en los cielos. Para ponerlo simple, es la labor de vigilar los establos, manejando los caballos de la corte celestial. Ese es el trabajo del guardián de los caballos. ¿Por cielos te refieres a? El mundo de los dioses e inmortales regido por el emperador de Jade. Un nombre apareció en la mente de Godot, el nombre original de ese mono juguetón, su nombre como dios. Godot intentó decir el nombre. Susanoo de repente dijo G. En voz baja, la princesa. Ensanchó los ojos, el monje sonrió silenciosamente, riendo como un villano. ¿Te diste cuenta de la verdadera identidad del dios mono? Acabo de pensarlo. Demonios, él muy bien podría ser más famoso que Atena. Godot estaba sin aliento. Esto estaba totalmente más allá del nivel de Tokugawa Ieyasu. Si esa clase sujeto fuera a causar alboroto en la tierra, la gravedad no podría ser subestimada de una calamidad. ¿Qué podríamos hacer para sellar a ese dios mono una vez más? Aquel liberando el hechizo de atadura del guardián de los caballos es la monarca de Tan 4. Si tuvieses éxito derrotándola, el rey mono caerá inactivo otra vez. La princesa habló con preocupación. En otras palabras, batallar con la líder del culto Luao era requerido. 4. China fue reinada por la dinastía Tang desde el siglo VII hasta el siglo X a.C. Refiriéndose a China de esta manera arcaica es quizás un indicio del periodo original de la princesa. Godot no podía evitar quejarse. Esto era como la metáfora de tener un tigre en la puerta frontal y un lobo en la puerta trasera. No importa qué opción él eligiese, él estaba en problemas. Pero comparado a enfrentarse a un lobo y un tigre al mismo tiempo, era mejor luchar con el tigre solo. Más importante aún, él estaba preocupado acerca de sus amigos allá en la tierra, y quería regresar tan pronto como fuese posible. Haré mi mejor esfuerzo. Así, hay algo sobre lo que quiero hablar. Ustedes pueden enviarme de vuelta a la superficie. Enfrentado con un pedido decisivo, Susanoo y el monje de negro miraron entre sí. ¿Qué deberíamos hacer? No somos ni los enemigos ni los aliados de este tipo. Recordando el incidente de la última vez, era justo como el anciano dios lo había descrito, y entonces el monje vestido de negro dijo deliberadamente: No, anciano, eso como cuenta un extraviado errante. No es como si no lo conociéramos, aunque tampoco somos muy cercanos. Pero no poder ir contra las maneras de los dioses por el bien de las maneras de los hombres. Con eso dicho, el método para regresar al monarca Raksasa al mundo real es poco difícil para nosotros. ¿Acaso no fueron ustedes quien a propósito me trajeron aquí la última vez? Godot, sintiendo como si ellos estuvieran haciendo un show, preguntó. La última vez fue esa idiota de Ena que hizo sus trucos en la tierra. Nosotros no tenemos habilidad alguna para dejarte ir y venir libremente de este lugar. Recordando el hechizo que Seisui Nena usó en la escuela, ¿acaso eso significa que estoy atrapado en el mundo intermedio para siempre? Godot estaba muy conmocionado. Aquella que interrumpió en este punto fue la princesa que poseía pupilas como de vidrio. Iluminado, anciano, oro porque muestren cierta moderación en sus bromas. Monarca Raksasa, por favor sostén esto cuidadosamente. Ella entregó una joya Magatama 5. Estaba hecha de jadeíta. Godot no podía comprender las intenciones de la princesa y meditó en perplejidad. 5 perlas curvadas en forma de coma del Japón prehistórico hecho de materiales terrestres, piedras y después exclusivamente de jade. Originalmente usado para la decoración, ellas eventualmente fueron usadas como objetos religiosos y ceremoniales. Uno de los 3 tesoros de Japón es una magatama. Esto es solamente un magatama ordinaria, pero al haberla llevado por tanto tiempo, está impregnada con mis poderes psíquicos. Sirve como un excelente rastreador, para mujeres vinculadas a nuestra sangre de serpiente. Sangre de serpiente. Si estás interesado, trata de investigar a las mujeres conocidas como ancestros divinos. Por ejemplo, esas Miko por allá son mis descendientes muy lejanas. Ella mostró una sonrisa modesta. La Miko buscándote en el mundo intermedio. Esta chica heredó la sangre de serpientes como un resultado del atavismo 6. Solo con esto ella debería hallar fácilmente su camino hacia ti para encontrarme. Sí, deben ser Erika y los demás. Hacer contacto con Ena probó ser inesperadamente efectivo. Susanoo y el monje vestido de negro probablemente eran conscientes de esto y se hicieron los tontos. Esos hombres viejos eran personajes realmente desagradables. Déjame llevarte a un lugar más conveniente para aquella que te busca, el resto depende de tu capacidad y tolerancia. Te deseo suerte. Estoy muy agradecido. Si es posible, espero que venga el día en el cual pueda pagar por tu gran amabilidad y gracia.
Godot inmediatamente bajó su cabeza en respetuosa gratitud. Actuando naturalmente respetuoso hacia la princesa, esto era lo que la gente llamaba diferencia en carácter. En su vasija apareció un paisaje nunca antes visto. Ninguna instrucción era necesaria, después de todo, ella fue la que le enseñó el método para viajar en este misterioso mundo. Para el momento en que recobró los sentidos, él estaba en el borde de un lago. Un lago escénico en una meseta, ese era el sentimiento que Godot tenía al estar parado en este lugar. El agua era claro como el cristal, y la brisa era bastante confortable. Cerca había hileras de árboles de cedro. 6 herencia de sangre de los antepasados. Bien, y las marillas. Él recordó a las hermanas que habían sido convertidas en peines de bambú. Los 2 peines en sus manos se habían ido, y Godot buscó frenéticamente en los alrededores. Soltando un suspiro de alivio, él encontró a las vestidas de Miko, Yuri y Kari, en una esquina del lago sacudiendo sus hombros. Las 2 hermanas pronto se despertaron. Este lugar. Estamos todavía en el mundo intermedio. Sí, Oni-sama, mi cabeza me duele, no puedo sentir nada de fuerza. Kari había estado actuando extraño desde la batalla con Luao, pero parece que ella se había recuperado. Godot hizo una breve explicación sobre cómo habían sido transferidos aquí. Así es como pasó, ambas fueron transformadas. ¿Se sienten bien? Sí, parece ser así. No tenemos recuerdos del momento en que fuimos transformadas. Me siento tan cansada, como si hubiese agotado toda mi fuerza. Comparada a la hermana mayor que podía responder afirmativamente, la hermana menor aún se veía mareada. De todos modos, ya que todos están bien, esto cuenta como suerte entre la desgracia. Por cierto, justo ahora ellos dijeron que alguien vendría a recibirnos, quién sabe cuánto tardaran. Liliana debería venir en camino, ¿cierto? Godot negó con la cabeza. ¿Quién sabe? Erika no parecía saber la magia para viajar a este mundo intermedio, lo cual significa que debería ser Liliana. Pero de la manera en la que la princesa habló, ese no parecía ser el caso. He llegado. Finalmente te encontré, Kusanagi Godou-san. Gua. Oyendo su nombre repentinamente, Godot saltó en sorpresa mientras que Yuri y Kari se quedaron mirando fijamente. De alguna manera una hermosa mujer estaba parada ante ellos. Lamento haberlos sorprendidos a todos. Ustedes tal vez no me reconozcan, pero soy su compañera también. En realidad, yo conozco a Erika Blandelli desde antes. Ella era una hermosa mujer caucásica, con cabello rubio, con calmadas y suaves palabras, ropa elegante, y presencia como perfume. Godot finalmente se dio cuenta, era un sentimiento muy familiar a Erika. Yuri la miró incrédula. ¿Cuerpo espiritual? Estás usando un hechizo de separación de cuerpo espiritual. Oh Dios, ha sido tanto tiempo desde la última vez que fui descubierta tan rápidamente. Eres increíble. Portando una elegante sonrisa ella elogió a Yuri, quien se asustó bastante. ¿Separación del cuerpo espiritual? Viendo la duda de Godot, la belleza rubia le dijo la verdad. Conocido como ectoplasma o cuerpo espiritual en el mundo de la magia, una explicación aproximada sería un doppelganger del alma, que es creado a través habilidades psíquicas sensoriales. Mi verdadero yo está actualmente durmiendo en una cama en Londres. Por favor mantén esto como un secreto. Lo siento mucho. Lo vi a través de la visión spiritual, y hablé sin pensarlo. Yuri se disculpó frenéticamente mientras la princesa llevaba un dedo a sus labios, expresando su esperando de que se mantuviese en secreto. No hay problema, aunque es ultra secreto, yo no voy a coser las bocas de la gente que sabe acerca de eso. Me veo tan loca como la líder del culto Luao. Batiendo sus ojos de manera pícara, parecía que la belleza era consciente de la mente maestra detrás de la conmoción. Tu pedido para mantener esto en secreto, lo haré. Por cierto, puedes decirme tu nombre. Durante este viaje, estaba esperando llamarme a mí misma la misteriosa belleza que deseaba permanecer anónima todo el tiempo. Pero la solicitud del rey no puede ser ignorada. No hay otra opción, deberé responder. Una autopresentación humorística. La belleza rubia sonrió elegantemente mientras se presentaba. Mi nombre es Alice, y algunas veces la gente me llama princesa, pero eso es demasiado embarazoso para decirme así yo misma. La de Vitenajemot. Una persona súper importante. Demasiado impresionante. La autopresentación que carecía de un apellido, e incluso tenía el apodo de princesa. Sintiéndose como si ella proviniese de alguna familia noble o real, Godot sonrió sarcásticamente. A su lado, la gran sorpresa de Yuri y Kari sugirió que ella era una persona muy famosa. De su conducta, expresiones y mirada, era claro que ella estaba llena de la elegancia del alguien que pertenecía a la clase alta. Aunque había algunas cosas que él quería criticar, Godot decidió ignorarlas después de todo. En los últimos meses, los amigos extraños de Godot habían estado incrementando en número. Una persona ligeramente extraña ya no era suficiente para inquietar a Godot. Alice-san, Erika te pidió que vinieras a recibirnos. Sí, soy tanto un amigo como una usuaria de la hechicería. Ella golpeó su propio pecho. Realizar el ritual mágico para desplazarse entre planos, ir de la tierra al mundo astral, y luego buscar a Kusanagi-sama usando la visión espiritual tras llegar
Fuiste muy difícil de encontrar. Pero entonces, de manera repentina, ella fue capaz de encontrar la ubicación de Godot a través de la visión espiritual. Godot recordó la magatama que mantenía en su bolsillo. En realidad yo estaba siguiendo el rastro de cierta bruja, y la perseguí desde Francia hasta Asia. La deidad serpiente Leviatán que la líder del culto Luao está usando como sacrificio, solo sobrevivió hasta ahora como resultado de esa bruja. Eso es porque hice mi nuevo objetivo a la deidad serpiente y la líder del culto, y vine a Japón. Y justo entonces ocurrió mi encuentro con Erika, quien estaba preocupada por la ausencia de Kusanagi-sama, y decidí asistirla. La problemática bruja estaba involucrado en actividades ilegales en una escala mundial. Oyendo la simple explicación, Godot se sintió impotente. Aunque el problema vino de ultramar, también trajo aquí una aliada como la princesa. Si lo pensaba de ese modo, la situación no se veía tan fatal. Fue en este momento que Yuri se acercó. Godot-san, tengo una sensación ominosa. Los perseguidores estarán aquí pronto, advirtió Yuri con una voz llena de tensión. ¿Perseguidores? Godot, Yuri, Ikari y la princesa Alice estaban parados en el largo cuando pequeños monos con pelaje dorado cercano al color marrón té aparecieron repentinamente y los rodearon. Este tipo de movimiento podría ser transferencia. El número de pequeños monos alcanzaba casi los 20, y cada uno de ellos se parecía al mono monarca divino. La ciudad del guardián de los caballos era una barrera diseñada para sellar a monarca divino. Pero no pueden cerrar a sus mensajeros divinos invocados. Godot-san, ¿qué deberíamos hacer? Ahora que lo pienso, ese dios mono parecía bastante interesado en adquirir a Ikari. Rodeándoles, los pequeños monos redujeron lentamente su distancia, observando agudamente cualquier movimiento del grupo de Godot. ¿Pedirle a Yuri que usara transferencia para escapar? De la manera en la que aparecieron, era bastante probable que ellos usaran el mismo método para seguirnos, así la raíz del problema no sería solucionada. Además, la última vez Ena se salió de control durante la posesión divina en el mundo astral. ¿Quién sabía si lo mismo lo podría pasar a Yuri? Sobrevivir a esta batalla parece un poco difícil. Los sentidos del campeone le dijeron la fuerza aproximada de los enemigos ante él. Estos monos eran bastantes fuertes. Si la fuerza de Erika y Liliana contaba como un 10, entonces esos sujetos vendrían siendo alrededor de 4 o 5. En otras palabras, comparados a las habilidades de un campeone, ellos eran enemigos débiles, pero eso requeriría que Godot usara una de las 10 encarnaciones de Beretragna. Esto no está bien, ninguna de las condiciones para usar alguna de las encarnaciones habían sido dadas. Kusanagi-san, esto es bastante riesgoso. Podrías alejar a los monos usando tu autoridad. Lo habría hecho si pudiese. Hay demasiadas restricciones para mis poderes, por lo tanto no pueden ser usados libremente. Contra oponentes mediocres como estos, para ser franco, no tengo opciones. Godot suspiró mientras que respondía a la pregunta de Alice, y empezó a pensar. Aunque los monos contaran como bestias salvajes, ellos eran mucho más fuertes que los humanos, y los sirvientes divinos también. Aunque las posibilidades de victoria eran muy bajas, él también podía resistir y poner lucha, o debería dejar que Yuri usara transferencia y tratar de escapar tanto como fuese posible. Inesperadamente, fue la princesa Alice quien puso fin a este dilema. Oh, ya veo, entonces déjenme manejar esto. Esto probablemente cause otros problemas después, pero no hay otra opción. Su hermoso cabello dorado era lleno de brillo. En el instante los pequeños monos saltaron con sus ágiles y grotescos movimientos. Yuri protegió a su hermana, y Yukari abrazó fuerte a su hermana. Entonces la princesa Alice recitó en voz alta. Puedo ver la aflicción de otro /diagonal y no estar afligido también, /diagonal, puedo contemplar el pesar de otro sin intentar aliviarlo. 7. Esto era un poema de palabras de hechizo. Una luz blanca plata fue vertida hacia adelante, engullendo al ejército de monos y al grupo de Godot. Ah, Wan-chan. Yuri y Ikari dieron un breve grito, pero ellos no parecían estar sufriendo. Por el otro lado, las manos estaban en un estado patético. Gritando fuertemente, se cubrieron los ojos, se protegieron los oídos y como comenzaron a rodar en la tierra. ¿Qué hiciste? Usando sensores psíquicos, les inyecté las impresiones de dolor y destrucción directamente en los cerebros de los monos, forzándolos a sufrir dolor mental, sometiéndolos a todos. Oyendo la explicación despreocupada de Alice, Godot empezó a preguntarse si esta dama no era tan gentil y callada después de todo. A su lado, las dos micos estaban viendo la situación de los monos conmocionadas. Aunque sus corazones tal vez estén un poco sacudidos, no hay mayor problema. Por supuesto que, como campeone, Kusanagi-sama no estará para nada afectado. Sin embargo, Godot tenía un presentimiento ominoso. 7 en el dolor de otros del poeta inglés William Blake. Para poder inhabilitarlos, usé una gran cantidad de poder mágico en este cuerpo espiritual. Ahora es imposible hacer ritual para regresar a la Tierra, aunque todavía tengo suficiente magia para mantener contacto con esos en la superficie. Pero ellos están actualmente lidiando con Leviatán y temo que ellos no pueden gastar algún esfuerzo en traerte.
La multitud de mensajeros divinos soltados por el Señor de la Guerra de Acero eran enemigos inesperadamente fuertes. Oyendo las palabras de Alice, Godot sintió que el futuro era poco prometedor. Para poder derrotar a los perseguidores ellos perdieron la forma de regresar. Por supuesto que mantener a todos a salvo era la principal prioridad, así que ella, que se llamó a sí misma princesa, tomó la decisión correcta. Pero también era verdad que ahora ellos estaban atrapados en callejón sin salida. ¿Había una forma de salir de este apuro? Godot luchó por pensar en una solución. Parte 4. La bruja acera, que se transformó en la deidad serpiente Leviatán, estaban flotando en el aire en la montaña Nikko. Mientras que daba vueltas y se enroscaba, la sangre caía de sus heridas por todo su cuerpo para producir bruma y lluvia. Todo el turista de Tousogu, el santuario Futarasan y Rinnoji estaba en un estado de pánico. Este era el anochecer en el primer día del largo fin de semana de octubre. Mientras que el sol se ponía, el número de turistas en la vecindad de la montaña de Nikko había estado bajando. Había quienes habían huido rápidamente, otros que torpemente corrieron mientras rodaban, y las personas que se separaron de sus acompañantes. Algunos fueron empujados por otros, y fueron pisados en sus espaldas. Hubo personas quienes ignoraron a los otros mientras que estos otros lloraban. Gente que no tenía de a quién llamar, y gente que tranquilamente tomaron fotos digitales de la deidad serpiente, gritando, sollozando, lamentándose. Shock, intriga, emoción, ansiedad. Personas inestables, personas frenéticas, personas perdidas. Era un estado de pánico, pero muy de pronto todos se detuvieron, justo como niños cansados de jugar o como fugitivos exhaustos. Ellos detuvieron sus pasos, arrodillándose, colapsando, yaciendo en el suelo, inmóviles. Está esa violenta mujer absorbiendo la esencia de la fuerza vital. Habiendo escalado a la cima del santuario interior de Tousogu Okusa, Lujingwa murmuró para sí mismo. Estos eran los cementerios de Tokugawa Ieyasu, en el más alto nivel de Tousogu. Hablando de la montaña Nikko, si era una montaña después de todo. Desde el pie de la montaña comenzaba el camino principal para visitar, subiendo las escaleras de piedras, entonces se iba a través del salón de adoración y el salón principal. Uno entonces tenía que caminar 207 escalones de piedra para llegar al santuario interno de Okusa. En el aire está la mujer violenta, la deidad serpiente una vez llamada Acera, que ahora flotaba lentamente en el cielo. Esta mujer está casi muerta, y aún así le está causando tanto problemas a los otros. Sin embargo, es bueno tener un poco de paz y tranquilidad después de todo. No había signos de personas en sus alrededores inmediatos. Comparado a las puertas de Youmeimon, el salón principal y el establo divino estaban justo abajo. Los turistas dispuestos a subir todo el camino al santuario interno de Okusa eran pocos en número. Con la aparición de la diosa serpiente, esas pocas personas inmediatamente huyeron. Para Lujingwa esto era bastante afortunado. Porque aquella que estaba por llegar odiaba el ruido, sería mejor disminuir los factores de perturbación para ella. En este momento, él notó a la mujer volando por aquí. Es su maestra. Inmediatamente, él cambió a una postura de precaución. Mientras su hermosa maestra lo miró, él inmediatamente puso su puño derecho contra su mano izquierda abierta. Este era el tradicional saludo del puño de las artes marciales. Una medida necesaria para prevenir que su maestra lo amonestara con la ruidosa queja: ¿acaso no deberías tú respetar y saludar a tu maestra apropiadamente? Solo por si acaso, él debería también recitar el eslogan de los seguidores del culto sagrado de las 5 montañas. Se ha cantado el nombre inmortal de la sabia y valiente líder del culto, durando tanto como los cielos y la tierra. Tu fuerza infinita, sabiduría y piedad trae luz a este mundo. Tu discípulo Lujingwa te desea eterna longevidad. La líder del culto santo, Luao, era la señorita conocida por muy poca gente como Luo Quilian. Ella era una tirana inconsciente, y la gente sirviendo tenía que cuidar toda clase de detalles diminutos. Como su discípulo directo a quien se le era permitido el acceso a su residencia, el humor de la maestra era un factor muy importante en la vida de peligro de Lujingwa. Mi joven águila, adulación en el campo de batalla de oficiales corrompidos y eunucos, hombres castrados. Sin embargo, la hermosa maestra estaba frunciendo el ceño con disgusto, diciendo el nombre de la mascota de su discípulo. Como un artista marcial con aspiraciones heroicas y masculinas, no traiga semejante vergüenza a tus mayores. Esta vez fue un fracaso. Con un grito, Lujingwa fue mandado a volar. Con su espalda golpeando la torre detrás de él, se sintió un poco mareado. Esto era una onda de choque producida por el rugido del dragón y el aullido del tigre, el cual no solo era capaz de destruir a nivel generalizado, sino era también una autoridad que podía ser usada como un puño cuando el poder era suprimido. ¡Demonios! La adulación se fue por la borda y él fue disparado hacia atrás en consecuencia. Lujingwa se paró de nuevo. Usualmente él sería reprochado por no saludarla con suficiente solemnidad. Aunque la relación maestro-discípulo es parecido a la de una madre e hijo, yo soy la que yace en el pináculo del culto santo mientras tú eres solamente un joven seguidor. Tienes que saber tu posición. Pon más atención.
A pesar de ella había dicho eso, Loquillian era alguien que veía la adulación con desdeño, en otras palabras, la raíz del asunto dependía en el ánimo del líder del culto santo ese día. Una muy difícil e irrazonable condición. Cuando el rey Kusanagi me desafió, estaba un poco impresionada por tu previsión. Pero tú todavía no te estás empujando a ti mismo lo suficiente para alcanzar la perfección. Las palabras de sabiduría del maestro quedarán talladas para siempre en el corazón de tu discípulo. Permítame expresar mi más profunda gratitud. En todo caso, déjame bajar la cabeza y las palabras de mi maestra primero. Ellos se había encontrado hace unas horas, pero si él reportaba todo lo que había hecho durante este tiempo, Lu Jingwa estimó que recibiría un total de 3 instrucciones educacionales. No había necesidad de pisar la cola del tigre a propósito. Preparar la llegada de la maestra era la misión asignada de Lu Jingwa. Viajó a Japón desde Hong Kong solo para eso, él tuvo que correr de ida y vuelta entre Tokio y Nikko varias veces. Apresurándose dentro de la casa Kyutsuka en Saitengu, enlistar al hijo del líder usando los poderes de la bruja, haciéndolo hablar acerca del desello del guardián de los caballos, haciéndolo era necesario para que la Hime Miko viniera a Nikko, y preparar la liberación del sello. Aquel que gastó el mayor esfuerzo en el incidente hoy era en realidad Lu Jingwa. Maestro, algunos intrusos se están moviendo hacia acá. ¿Cuáles son tus deseos? Te los dejo a ti, tenlo listo por mí. Tras detectar a la gente aproximándose, Lu Jingwa obtuvo la respuesta esperada. Dioses y campeones eran los únicos oponentes suficientemente dignos para hacer que la hermosa maestra se pusiera seria. Lu Jingwa se encogió de hombros y miró abajo. El salón principal y los de adoraciones de Tousogu, así como también el gato durmiente de la puerta de Sakasitamon estaban a 200 metros de distancia aproximadamente. Desde el santuario interno Kusa ocultado por los árboles de cedro, uno no debería ser capaz de ver nada. Sin embargo, su audición sobrehumana captó el sonido de pasos aproximándose. Las chicas llegando a Tousogu usando el King-gon 8 eran las dos grandes caballeras de Italia. Las dos fueron más allá de la pagoda de 5 pisos, pasaron a través de la puerta de Omotemon, y llegaron al área entre el establo divino y la bodega sagrada del árbol. En este momento, Lu Jingwa empezó a disparar. 8 literalmente, técnica de ligereza, una técnica de las artes marciales chinas que otorga gran agilidad y velocidad de movimiento. Dentro del contexto de Campione, King-gon es esencialmente el nombre chino para la magia de salto de los europeos. Usando solo el dedo índice derecho, él disparó pedazos de piedras desde su palma izquierda. El golpe del dedo, en otras palabras, el acto de chasquear los dedos, mandó las piedras volando una por una con una velocidad tan extrema que eran como balas. Los objetivos eran por supuesto las dos personas avanzando. Este era el arte de Tansisentón 9, una de las técnicas de artes marciales enseñadas por su maestra. Ante el ataque violento de las bolitas de piedras, aproximadamente 10 disparos podían ser hechos en un suspiro, las chicas inmediatamente las evadieron. Atrapado en su lugar, un agujero fue hecho en la puerta Youmeimon. ¿Falló? Entonces disparemos hasta que acierte. Lu Jingwa sonrió con anticipación, y una vez más disparó las bolitas de piedras con la punta de su dedo. Las dos chicas ágilmente esquivaron a la izquierda y a la derecha para evitar la lluvia de balas, incluso así, las problemáticas balas continuaron descendiendo. Ese instante, la situación cambió. Mientras los proyectiles de piedra se acercaron al cuerpo de las caballeras, ellos fueron desviados. Viéndolos bloqueados por un muro invisible, Jingwa susurró. Un hechizo insensible a las flechas, parece que los proyectiles ya no son buenos. Operaban en base a principios similares a los hechizos de desviación de armas usados por la justa sociedad armónica durante los finales de la dinastía Yi. 10. Un arte taoísta, llamada magia en Europa, para desviar flechas y las balas de las armas de fuego, repelía fácilmente disparos hechos por gente normal y solo podía ser superada por armas impregnadas con grandes poderes espirituales o flechas disparadas por sus maestros. Aunque Lu Jingwa era un prodigio, él no era un tirador de primera. 9. Una técnica ficticia de las artes marciales que entrena los dedos para que desarrollen gran fuerza y precisión. Conocidos por la mayoría debido a la inmensa popularidad de las novelas de artes marciales de Jin Yong 10 Justa Armonía de la Sociedad, un levantamiento chino cuando entraron al siglo XX que estalló debido a las influencias extranjeras ocasionada por las debilidades del Estado. Entonces decidamos esto con combate cerrado. Esta vez, él saltó al techo del salón de adoración de Tousogu. Las técnicas King-gon enseñadas por su maestro sobrepasando por mucho a los grandes caballeras europeas con las que él estaba a punto de pelear. Haciendo contacto con el mundo astral desde hace poco. Las ondas mentales de la princesa Alice eran capaces de traspasar la brecha entre la tierra y el otro mundo. Este logro divino solo era posible para la Hime Miko cuyos poderes espirituales de sensores psíquicos se habían desarrollado a un cierto grado. Sin embargo, Erika y Liliana no podían hacer nada más que suspirar cuando oyeron las noticias de que no había forma que ellos regresaran. ¿Qué deberíamos hacer? Suspender este plan e ir a recuperar a Kusanagi Godou. Liliana hizo la sugerencia dado que ella era la única persona restante que podía ir allá.
Pero si la Caballero Azul se fuese, entonces enfrentar a Leviatán y la líder de culto Luao sola sería demasiado riesgoso para Erika. Erika pensó por un rato, entonces propuso sus enmiendas al problema. La princesa en el mundo astral debería ser capaz de recibir el plan a través de sus sentidos psíquicos. Habiéndolo decidido, Erika transmitió sus pensamientos a través de ondas mentales. Sí, vayamos con este plan, nosotros prepararemos por aquí, les deseo suerte. Así que eso todo, Lily, empecemos. Qué plan tan temerario, pero todo lo que podemos hacer. No importa que, si no tomamos medidas drásticas, la voluntad de un campeón no podría ser obstaculizada. Memorizando el nuevo plan, Erika y Liliana se apresuraron hacia Tousogu. Como nota al margen, Amakusa había abandonado la escena tomando al inconsciente caballero Kyutsuka consigo. Aunque él era muy hábil en operaciones secretas, Onryūdou 11 y magia negra, la habilidad de combate de un ninja no era especialmente alta, y no había necesidad de acompañarlas. La vanguardia está viniendo, Lily. HMPH, llegando desde el aire, qué joven tan ostentoso. 11 literalmente, el camino del yin y el yang, mezclando ciencia y ocultismo, una filosofía tradicional japonesa basado en los conceptos chinos de los 5 elementos y el yin y el yang. Evadiendo los ataques que venían desde arriba, ambas cargaron hacia adelante. He estado esperando, Nee-san. Si deseas ver a mi maestra, ella está actualmente ocupada, si tienes que interferir sin importar qué, déjame ser tu oponente. Mirando casualmente desde el salón de adoración de Tousogu, Lu Jingwu habló. Sus posturas se asemejaba a la de un fénix en reposo o su edad era de 15, más que llamarlo joven, él sería descrito mejor como inmaduro. Sin embargo, su presencia imponente era digna de su posición como el discípulo de un rey demonio. Luciendo tan desinteresado normalmente, pero hoy nos estás tentando tan apasionadamente. Bajo los vigilantes ojos de mi maestra, no tengo tiempo libre que perder, y debo derrotarlas a ustedes dos usando toda mi fuerza. El joven artista marcial sonrió ante los intentos de burla de Erika. Era una sonrisa extraña, un producto de una retorcida emoción creciendo desde el corazón. Sin embargo, la confianza en esa cara sonriente era auténtica. ¿Podría él realmente creer que podría obtener la victoria luchando contra dos grandes caballeros al mismo tiempo? Lo que hizo que Erika dudara, fue la leve sensación de masoquismo vista en la sonrisa de Lu Jingwu. Sí, hasta para mí, luchar contra las dos Nee-sans aquí es un poco peligroso. Yo probablemente perdería 3 veces de 10. En otras palabras, ¿tú ganarías 7 veces? Qué osado, la que respondió fue Liliana. Alardes de grandeza y arrogancia eran comúnmente fuentes de poder. La confianza y la presencia son prerequisitos para que el talento y la habilidad brillen. En el mundo de las batallas, casos de un genio arrogante sobrepasando a un genio modesto eran muchos para ser contados. Competir con ustedes parece bastante atractivo. Es una pena entonces, nuestro objetivo no eres tú, así debemos declinar tu invitación. Erika y Liliana se amarraron sus respectivas capas roja y negra o negra y azul alrededor de sus cuerpos. Las capas conocidas como bandiera 12, solo a los grandes caballeros se les era permitido tal indumentaria de batalla. ¿Ustedes de verdad están planeando en desafiar a mi maestra? Hacerlo sería temerario más que valiente, les advierto que es mejor rendirse. No, y no es ella tampoco, empecemos, Lily. Muy bien, aunque estamos en desventaja. Sin embargo, nosotras no podemos ignorar esta batalla ya que eso mancharía nuestro honor como caballeras. En la mano de Erika estaba la espada mágica Cuore di Leone. Por otro lado, Liliana portaba la espada mágica y el maestro. Estas espadas mágicas fueron forjadas como un acero bots de Damasco. Eran lo suficientemente afilados para cortar bloques de concreto de un golpe, además de amplificar la magia del usuario, y más allá de esto, cada uno poseía los atributos de indestructible y melodía mágica, respectivamente. Las dos entraron en un modo de plena preparación para la batalla. Eloi lama sabachthani. Oh Señor, ¿por qué me has abandonado? 13. Gente, escuchen la canción de lamentación de David, cómo han caído los valientes, y perecido las armas de guerra. 14. Simultáneamente, ellas cantaron las palabras de los hechizos. Mas tú, Señor, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. 15. Las palabras del hechizo de odio y desesperación. Oh Señor, ¿por qué me has abandonado? De Erika. De la sangre de los muertos, de la grosura de los poderosos, el arco de Jonatán no volvía atrás, y la espada de Saúl no volvía vacía. 16. Hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. 17. 12. Bandera en italiano. 13 palabras del abandono, citado por el Salmo 22, es el único cántico que aparece en más de un gospel, Mateo 27, 46 y Marcos 3 y 34, 14 2 Samuel 1 y 27 15 Salmo 22, 19-21 16 2 Samuel 1 y 22. El Requiem de lamentación para un antiguo héroe, la canción del arco, de Liliana. Ambos movimientos eran magia de batalla avanzada que podía traerles dolor a los dioses.
No familiarizado con la magia europea, la expresión de Luyingua se empezó a tensar cuando notó las palabras del hechizo de desastre, extremadamente ominosas, se empezaron a reunir en los alrededores de Erika y Liliana. Cuando ellas tomaron la decisión de emplear esos dos míticos rituales, las dos caballeros ya habían abandonado el intentar moverse en secreto. Luyingua y Luao inmediatamente notarían semejantes presencias mágicas tan poderosas, y no habría tiempo para esconderse. Hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Desaparece, Luyingua. La luz se pierde, la respiración se detiene, Erika gritó. Las palabras de hechizo de odio y desesperación tenían el poder de restricción en este mundo. Aquellos ordenados de verdad perderían su vista e incluso se detendría su respiración. El desastre cae ante aquellos que bloquean mi camino. Las cenizas a las cenizas, el polvo al polvo. Siguieron los gritos de Liliana atados por el requiem de un héroe, los objetos perderían su forma como era ordenado, y cualquier cosa señalada con su dedo se colapsó en polvo. Fiel a su título como héroe marcial, Luyingua fue capaz de bloquear estos hechizos. ¿Qué hechizos tan problemáticos? Rugiendo ferozmente, él se golpeó a sí mismo un poco más arriba del corazón con su puño izquierdo. Simulado el punto de presión de Tansongsue 18, él reforzó su fuerza de vida y este centro de energía en el medio 19, junto con el centro de energía inferior arriba del 17 Salmo 10 y 22. 18 ubicado en el punto medio entre los dos pezones. Uno de los muchos puntos de presión identificado en la medicina china basado en el concepto de la energía 19 centro de energía uno de los muchos puntos de presión considerado como el centro de la energía y la centro de la energía superior ubicado en la frente en medio de las cejas y está asociada con la energía de la conciencia. El centro de energía media se encuentra al nivel del corazón está asociado con la ombligo, ambos eran puntos de presión responsables del flujo de la magia en la magia europea. Mientras que el flujo de poder mágico dentro de su cuerpo fuese lo suficientemente fuerte, una era inmune a los efectos de la magia exterior. La resistencia absoluta de los campeones hacia la magia era simplemente debido al hecho de albergar poder mágico, que fácilmente superaba a los mejores magi dentro del cuerpo. Habiendo pasado por el entrenamiento inhumano de su maestro, Luyingua podría ser considerado un genio en el área del Qigong. Aumentando el poder mágico instantáneamente para bloquear las maldiciones de Erika y Liliana podía ser considerado un logro divino. Sin embargo, su verdadero propósito no era neutralizar al discípulo directo del rey demonio. Ellos solo le apuntaron para prevenir que él hiciera el primer movimiento por un corto periodo de tiempo. Su objetivo había sido aparentemente cumplido, y durante el momento en que Luyingua se enfocó en la parte interna de su cuerpo y no podía atacar físicamente, las dos grandes caballeros empezaron el próximo paso. Erika instantáneamente aplicó magia a Cuore di Leone. El hechizo de la alquimia de hierro transformación. La espada delgada se transformó en un pilum, la lanza para arrojar usado por los soldados del antiguo imperio romano. Fusionada en esta estaban las palabras de hechizo de odio y desesperación. Liliana clavó su espada mágica, y el maestro, en el suelo. En vez de eso, ahora sus manos sostenían un arco y flecha de luz azul. El arco de Jonathan que tomó forma a través del requiem del antiguo héroe, el arma que una vez le disparó al héroe Perseo. Simultáneamente, las dos grandes caballeros enviaron sus proyectiles hacia el aire. El objetivo era la serpiente plateada que flotaba sobre la montaña Nikkou, cerca de su garganta. Respiración y la acumulación de energía vital. El centro de energía inferior, también conocido como Dantian, localizado debajo del ombligo está asociado con la cultivación del y la esencia vital. Volando en el aire, la tierra debajo era una planicie sin ninguna obstrucción. Los únicos factores para ser considerados eran la distancia y la precisión de las que las dispararon. Desde el inicio, ellas planeaban atacar a Leviatán. El pilum y la flecha corrieron por el aire. De una manera espléndida, esas armas de origen mágico perforaron la garganta de la deidad serpiente.